Es raro que los documentales sobre películas sean tan famosos como las propias películas en sí. En 1976, Francis Ford Coppola llevó a su equipo de filmación a Filipinas para hacer Apocalipsis Ahora, pensando que el rodaje terminaría en cuestión de unas pocas semanas. Acompañando a Coppola y filmando sus propias imágenes para lo que eventualmente se convertiría en el documental Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse. Más o menos, Corazones en Tinieblas, el apocalipsis de un cineasta. Bueno, se encontraba su esposa Eleanor, y lo que capturó ayudaría a pintar un retrato de la lucha que soportó su esposo y su equipo de filmación. Desde tifones hasta infartos y desbordamientos logísticos hasta actores rebeldes, llevar Apocalypse Now a la pantalla plantearía una serie de riesgos y desafíos a sus creadores que, en un claro ejemplo de la vida imitando el arte, reflejarían el viaje surrealista hacia lo desconocido emprendido por el protagonista de la novela de Joseph Conrad en la que se basó el guión del film. Quizás lo más revelador del documental fue la forma en que Coppola describió la producción de su película cuando, más de 3 años después, en el Festival de Cine de Cannes de 1979 en Francia, dijo: estábamos en la jungla, éramos demasiados, teníamos acceso a demasiado dinero, demasiados equipos y poco a poco nos volvimos locos. Para los fanáticos del cine, la historia detrás de Apocalipsis Ahora es tan celebrada como la película misma, y los detalles de la locura en la que rápidamente descendió se convirtieron velozmente en leyenda. Por suerte para ellos, la esposa del director, Eleanor, decidió hacer su propio documento de la producción en forma de película casera, por lo que creó muchas horas de metraje que los directores Fax Barr y George Hickenlooper plasmaron en una película separada. Esto se hizo antes de que despegaran realmente los extras en DVD y, si se hubiera lanzado más recientemente, parece dudoso que se hubiera proyectado en el cine como se recibió a este gran documental en ese momento. En el centro del film estaba Francis Coppola, a quien no le gustó la forma en que se le retrató en el documental. Y no es de extrañar. Como podemos ver, ya que se aproxima a una especie de colapso mental en el set durante el rodaje de la película que solo puede evitarse gracias a su obsesión por completar la maldita cosa. Cuando la estrella Martin Sheen sufrió su ataque cardíaco casi fatal, la actitud de Coppola fue básicamente que si moría, nadie lo sabría hasta que él se lo dijera, como si ni siquiera fuera suficiente para detener el monstruo de su arrogante ambición. De hecho, Coppola no sale para nada bien librado de esto, aunque extrañamente simpatizas con él cuando todo se le viene encima. Asignada para filmar pastillas cortas de 16 milímetros para un largometraje promocional de 5 minutos originalmente, Eleanor Coppola estuvo al lado de su esposo durante todo el atolladero de 238 días. Y su extraordinario metraje fue plasmado por Barr y Hickenlooper en uno de los grandes documentales sobre cómo se filmó una película. A medida que los días pasaban y el presupuesto se disparaba, los Coppola ofrecieron sus bienes personales, como tú decías, Joe, como garantía. E incluso entonces Francis no sabía si estaba haciendo una buena película o una profundamente pretenciosa. Sus confesiones de duda, recogidas en las grabaciones de audio secretas de Eleanor, son quizás la mayor revelación en Hearts of Darkness, una prueba de que el genio creativo a menudo se encuentra escalofriantemente cerca del abismo. Aunque Eleanor no obtuvo el crédito como directora, debió haberlo recibido. Sus sinceras grabaciones de audio realizadas sin el conocimiento de Francis nos ofrecen un verdadero acceso instantáneo a un gran artista en uno de sus puntos creativos más altos. Llegamos a escuchar las divagaciones indecisas de Coppola al borde de la locura. Honestamente confiesa que su película no servirá y cuestiona el riesgo que corre al hacer una película pretenciosa. Una cantidad notable de imágenes in situ, grabaciones de audio sinceras y reflexiones modernas de la época por parte de los participantes crean un acceso total al infernal proceso de hacer una obra maestra. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué opinión te mereció el documental Hearts of Darkness cuando lo viste? ¿Piensas que las críticas positivas que recibió el film ayudaron a aumentar la leyenda de Apocalipsis Ahora y la admiración hacia Coppola, aunque el documental no lo mostró de una forma muy positiva? ¿Y qué otros documentales sobre películas exitosas podrías mencionar que se volvieran tan famosos y bien recibidos por la crítica como las películas sobre las cuales trataban? Bueno, definitivamente que el documental pues es un documento muy interesante pues para saber lo que pasó, digamos, detrás de esta producción, digamos, tan complicada de hacer. O sea, el documental pues me habla sobre muchísimas cosas, ¿no? Desde lo que tú dices, pues todo lo que pasó durante la producción, incluso hay una parte donde dice que hubo como, cuando pasó el tifón, que hasta filmaron con la lluvia del tifón, o sea, Sí. así militarmente con, ¿no? Entonces también, o sea, todo lo que menciona
también pues lo que dijiste antes, de que cuando estaban en la escena de la playa, pues los helicópteros se fueron ahí a tirarle bomba a los insurgentes y digamos a parar la producción, pues mientras los tipos están allá tirando bombas. O sea, digamos, es un documental que te da muchísima información interesante y con eso, o sea, te das cuenta incluso, ¿no? Pues lo mismo que decían antes, ¿no? O sea, todo lo que tuvieron que pasar, sacó por incluso hay una parte que dice hasta que se quería pegar un tiro en la cabeza y pues que eso, que ya él aceptaba, pues que esa película no iba a servir. O sea, no sé, o sea, mucho como detrás de la producción o cosas que nunca te enteras de un rodaje que quién sabe si no pasa en muchísimos rodajes, digamos que las personas que participan en ella, digamos, llegan pues, al límite, sobre todo cuando tienen, digamos, tantas complicaciones como esta. Entonces, pues el documental en verdad es un monumento, o sea, un documento, perdón, muy interesante, digamos, para todas las personas que son fanáticos de esta película e incluso de cualquier película, porque te demuestra, digamos, todo el trabajo que pasa un cineasta, ¿no? A veces cuando quiere hacer una gran producción o del nivel de esta, ¿no? Mm. Eh, eh, que sí pienso que las críticas que recibió el film ayudaron a aumentar la leyenda, y no, o sea, no sabría decirte si sí o si no. Yo pienso que esta película, no sé si estoy siendo demasiado fanboy, pero yo pienso que esta película no necesita ningún empujón para ser lo grande que es. Es una película impresionante sin ningún tipo de empujón, en mi opinión. O sea, digamos que el documental obviamente te puede ayudar o por lo menos crear el efecto que creó en mí o que creo en mí también el otro que había mencionado antes que había visto, que digamos que me hizo apreciarla más, pero digamos, ya la película tenía un gran aprecio para mí, ¿entiendes? O sea, pero la aprecio más simplemente porque, digamos, fue una dificultad, porque simplemente estuvo a poco de no hacerse, entonces ya eso y que la película la han terminado, digamos, que ha sido la obra que fue, eso es lo que te puedo decir que me aportó, digamos, tener toda esa información extra, ¿no? Claro, pero eso fue el aprecio para ti, pues yo me refería, digamos, o sea, Claro, que si crees que ayudó el aura, vamos, entonces como la mística de la película como tal, porque estamos hablando que el documental es del 91, fueron claro. que 12 años después de su estreno y le dio un empujón, y después 10 años después del documental sale la versión Redux, entonces era como que cada 10 años le daba como un empuje nuevo a la película. Claro, eso es un punto válido. Y no solo eso, sino que en el documental incluso salen muchas de las escenas del Redox. Lo ponen ahí, entonces la gente lo vio ahí primero que incluso en el Redox. Ajá. Entonces, digamos, esos fueron también, digamos, extras interesantes que pudieron haber creado curiosidad para las personas, ¿no? Y es más, y te digo una cosa, cuando salió el documental, yo sí recuerdo que había gente que decía, como tú dices, oye, pero esa escena nunca salió, ¿cierto? En la película, y Sí. fue, digamos, entonces como por ese empuje, los fanáticos de la película, después de ver el documental, dijeron, Francis, no, Queremos más. danos el paquete completo, ¿sí? Y ahí vino el tema, por eso te digo, o sea, porque sí le dio un envión a la película también. Claro, claro, sí, es válido, es válido. Y digamos que otros documentales sobre películas exitosas. Eh, por lo menos yo no he visto tantos casos, digamos, similares a este como el, digamos, el de Apocalypse Now. Pienso que lo que yo he visto, por lo menos más documental, son más que nada del cineasta y no de la película. Pero sí pienso que hay uno que cabe, que lo mencionamos cuando hicimos el capítulo, que es Room 237, la del Resplandor, que Mm, fue mucho después, digamos, entonces, pero que te explica unas cosas y te da un análisis, digamos, bien profundo de muchos temas en la película y pienso que eso, digamos, que el documental también tuvo, digamos, cierto nivel de fama y de repente creó curiosidad en personas o que no habían visto, que la habían visto y no habían visto ciertos detalles. Pienso que se pudiera ser un ejemplo más o menos parecido. y que fue parcialmente filmado in situ también. Claro, ¿Cierto? O claro, sea, claro. pues también, bueno, yo encontré dos ejemplos. Uno yo lo mencioné en un episodio previo, se llama The Kid Stays in the Picture, no sé si tú te acuerdas, No. del 2002. No tiene, digamos, o sea, pues como un nombre en español específico oficial, pero más o menos significa algo así como que el chico se queda en la película, ¿sí? Entonces, es la historia, vamos, pues, de Robert Evans, hablando de productores ejecutivos, ese era el que yo me refería hace un momento, que fue el productor ejecutivo del Padrino, y que él habla, digamos, entonces, pues, sobre cómo la influencia de él tuvo un efecto positivo sobre la película que se estrenó en el 72, ya que Coppola precisamente había entregado un corte como de 4 o 5 horas. Y Robert Evans le dijo, brother, no puede entrar una película de 4 o 5 horas y que sea taquillera, ¿sí? Y entonces ahí ayudó, digamos, a controlar el tema y bueno, al final
ganó Evans y la película fue un exitazo total, ganó el Oscar y Sí, fue la más taquillera de la historia por unos años, hasta que salió Tiburón. claro. ¿Ok? Entonces, ese es uno. Y el otro, que creo que este sí lo debes tú conocer, Joe, es uno que se llamó en inglés Lost in La Mancha, Perdido en La Mancha. ¿Ves? Un documental, digamos, pues que es fascinante, este también es de 1992, me salió a mí, entonces pues tiene que ver, digamos, pues con la obsesión de Terry Gilliam, uno de tus directores favoritos, de hacer, digamos, entonces una película sobre Don Quijote. ¿Ves? Entonces, o sea, pues no, pero que todos los problemas y todo lo demás y que lo quería hacer, al final, o sea, que iba a ser Johnny Depp, que iba a actuar este, que iba a actuar aquel, y al final no quedó en nada, ¿sí? Pero es fascinante y ahí donde te das cuenta que Terry Gilliam es un ponchi y él está No, sí, totalmente, sí. está desquiciado totalmente, ¿sí? Entonces, pero es fascinante, es fascinante, vamos a ver ese documental, o sea, no lo recomiendo altamente. Pero lo que sí te digo yo es que Hearts of Darkness, a Filmmakers Apocalypse, es un documental que va más allá de la mera crónica de la producción de Apocalypse Now. Es una exploración profunda de la mente creativa de Francis Ford Coppola y un testimonio de la naturaleza tumultuosa y apasionante del cine. Al desentrañar los elementos caóticos y las decisiones cruciales en la realización de esta obra maestra, el documental se erige como una joya para cinéfilos y amantes del séptimo arte, proporcionando una perspectiva única y esencial en la historia del cine. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.